Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ileana? Me gusta en conocerte, aunque sea por este medio nos andamos conociendo, ¿verdad? Ya nos vemos la cara. Bueno, mi intención de esta retroalimentación es un poco abordar algunos elementos que puedan ayudar a mejorar tu trabajo, sobre todo con vistas a que ya estamos en la etapa final de la licenciatura. Mm, Me preocupa un poco de que no sé si ha sido aceptado por el comité de titulación. Según tengo entendido, no. Bueno, al menos yo no conozco que se haya pasado por ahí. Igual habrá que revisarlo. Sobre todo porque hay algunos elementos, sobre todo de precisión metodológica y de fundamentación que aún no quedan claros. Y bueno, en ese laboratorio lo que se trata es ya de crear propiamente el trabajo recepcional, pero si no está claro el levantamiento de información, pues mucho menos va a ser el producto, ¿no? Entonces, bueno, un poco para dar luz al diseño del proyecto como a la necesidad de ir generando un trabajo o el avance de un trabajo recepcional, es que te hago las siguientes observaciones. Bueno, deja ver. A mí, de entrada, lo que, lo que te empezaría a hacer observación es sobre esta cuestión de la perspectiva de género. No me queda claro eh, la fundamentación del porqué de la perspectiva de género. No es que no considere que sea importante, ojo, que es diferente. El asunto es que en tu exposición no hay una fundamentación del por qué es importante, ¿sí?, hacer una revisión desde la perspectiva de género de un programa cultural. Eh, eh, mi, Esto suena un poco incómodo en el sentido de que tú dices, mi intención es hacer a ver si este programa tiene una perspectiva de género. Y mi pregunta es, ¿y para qué quieres que tenga una perspectiva de género, no? Si fue hecho desde un inicio, con esa intención, a lo mejor sí habría que contrastar entre lo que se dice que va a ser y lo que es. Pero si no, desde un inicio este programa no se contemplaban como elementos básicos que tuviera una perspectiva de género, yo creo que aquí tenemos un problema un tanto metodológico, ¿no? Una parte de esto, porque no podemos comparar de algo que es explícito con lo que es implícito. Eh, pero no por ello no podría analizarse. Déjeme explicar un poco más, ¿no? Porque si le dijéramos al programa que te voy a analizar a ver si tienes perspectiva de género, eh, habría que preguntar, bueno, ¿y para qué vamos a hacer esa evaluación? Y si la fundamentación es porque debe tener un programa, una visión de género, pues lo mismo dirían los de derechos humanos, lo mismo dirían los de promoción de lectura y todas estas temáticas, ¿no?, que cada uno de su perspectiva vería como importante. Entonces, aquí es donde yo empezaría como a preguntarte y un poco a invitarte a reflexionar si es que en todas las presentaciones se tendría que tener esta perspectiva de género. Esto es, si la perspectiva de género tendría que ser transversal a todas las obras o solamente aquellas cuyas temáticas tengan que ver con esta reflexión sobre las relaciones de género, ¿no?, y sobre todo el establecimiento de relaciones de dominación, que es una de las grandes preocupaciones de esta perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, habría que distinguir entre aquellas presentaciones, aquellas obras que tienen por objeto hacer evidente, perdón, ese tipo de relaciones, y aquellos que no es su tema principal y que no tendrían por qué tener una visión de género. ¿Me explico? O sea, es como tratar de tener unos lentes y querer ver todo con esos lentes, cuando no necesariamente todos las obras tendrían que ser así, a menos de que existan aquellas obras que tengan como un objeto
o un objetivo particular hacer evidente estos tipos de relaciones. Entonces ahí es donde podríamos ponernos nuestros lentes de observación y ver cómo están tratando esta perspectiva de género, desde qué conceptos, desde qué formas, desde qué relaciones privilegian, etcétera, ¿no? Entonces, esto me lleva a una segunda pregunta sobre, la idea es conocer si se tiene o no se tiene. Y entonces la respuesta es si se tiene o no se tiene. ¿Y eso como para qué? No queda claro. O sea, si es decir, si se tiene, ¿qué ganamos con saber que se tiene? O no se tiene, y qué ganamos con saber que no se tiene. Falta la otra parte de la fundamentación, que no está presente, que no, al menos no te la escucho. Otro elemento es que en este caso no sería tesina, porque la tesina es un trabajo monográfico sobre algún tema en particular. En este caso estamos hablando de una tesis, porque estás trabajando un proyecto de investigación propiamente sobre el programa. Y esto, pues, me voy hacia lo siguiente, que sería, dices que uno de los capítulos, creo que el 3, si mal no recuerdo, dices que tendrías que hacer un análisis para hacer una clasificación de los programas. Pero mi pregunta es, ¿para qué hacer ese análisis del programa como si fuera como un capítulo completo? Como si el puro título sabe si tiene perspectiva de género o no. O tendrías que, entonces, a partir de los programas, ver los títulos y de esos títulos analizar las obras, y no solamente en cuanto al libreto, porque una cosa es el libreto y otra cosa es la forma en cómo se implementa. Entonces esto nos lleva a un problema de que los programas no son suficientes como para poder definir si se tiene perspectiva o no perspectiva. En ese sentido creo que ese capítulo no tendría mayor peso, sino más bien identificar cómo estos programas, más bien como fuentes de información que te pueden definir cuáles son los que podrías analizar y cuáles no, pero no utilizarlo como un capítulo completo, ¿no? Yo creo que entonces estos programas no son un objeto de análisis, sino más bien es una fuente para poder hacer una revisión de tu objeto. Tú dices que vas a hacer el análisis de las obras, que es el capítulo siguiente. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué temporalidad harías de ese análisis, ¿no? Si tienen un tiempo, esto es de un año a la fecha, de 3, de 4, de 5, habrá que ver, porque implica diferentes fuentes de información y por lo tanto diferentes estrategias de recolección de esa información. Si tú dices, eso es solamente voy a analizar las que se presentan actualmente, bueno, pues eso ya implica otra cosa, ¿no? Igual también dices análisis de la obra, pero ¿qué vas a analizar? Dices que tiene perspectiva de género, pero ¿qué es de la perspectiva de género? ¿Cuáles son los indicadores que habría que considerar, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo vas a analizar? ¿Es solamente haciendo una revisión, un análisis de los libretos, yendo a las presentaciones, yendo desde la perspectiva del director o de los directores, no sé? Aquí es donde tendría que quedar un poco más claro. Déjame ver. Hay otra cosa que me llama la atención en ese sentido, que solamente te centras en las identificaciones y pierdes de vista a los sujetos. Esto es, no más tomas ojo en las obras, pero no en los directores, en el programador, en los consumidores, que se tendría que jugar un papel importante también en ver sus perspectivas, porque si no, solamente estarías haciendo el análisis de la programación, ¿no? Y yo creo que para fines de lo que nos interesa, al menos desde la gestión cultural, no es tanto el análisis de una obra, sino del impacto que tiene esta obra con relación a los consumidores, a los programadores, a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido,
no solamente, a mi consideración, no solamente es importante saber si una obra tiene una perspectiva de género o no, sino más bien ver el impacto que tiene este tipo de obras en las percepciones de los públicos consumidores, en este caso las escuelas. Entonces, en ese sentido, yo creo que se tendría que abrir un poco la reflexión, no solamente centrarse en los objetos. Entonces, para ello yo te propongo un primer acercamiento de lo que podría ser la estructura de la obra, una introducción donde puedas explicar qué te interesa, por qué crees que es importante este tipo de estudios, qué aportaría tu trabajo en la gestión cultural, ¿sí? Y en específico al programa de teatro escolar. Un capítulo 1 donde presentes la visión de la perspectiva de género, qué es, para qué sirve, qué importancia se tiene en términos de la gestión cultural. Un capítulo 2 donde hagas el análisis ya propiamente del programa de teatro escolar. Esto es un poco los antecedentes, cómo opera, cómo se hace la selección, cuáles son estas obras, el análisis de estas obras, pero también el impacto que tienen estas obras en términos del consumo, ¿no? En términos de los públicos. Y en este caso, pues habría que seleccionar, son como dos momentos, si no sé si lo alcanzas a visualizar. Una es identificar qué de estas, cuáles de estas obras tienen una perspectiva de género, centrarse de estas obras que tienen perspectiva de género para analizar cuáles son estas visiones que tienen del género, y después otro momento en el que vemos cómo el público recibe estos mensajes y el impacto que tiene sobre ellos. Serían como 3 momentos en los cuales tendríamos que, a mi parecer, tendría que hacerse una revisión. Y un capítulo 3 donde se genere una propuesta. Esto es, si tu preocupación es que el programa de teatro escolar considere obras que tengan una perspectiva de género, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Cómo se debería trabajar? Porque desde esta visión, o al menos desde la visión del gestor que trata de promover ciertas prácticas y ciertos valores, en este caso sería desde la visión de género, lo que nos importa, la obra no se convierte en un objeto como tal, sino en un instrumento para la reflexión. Si lo que queremos es que nuestros niños o estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, no sé a quién vaya dirigido el programa, se generen procesos de reflexión sobre estas relaciones, sobre cómo definimos el género y cómo este es utilizado en las relaciones de dominación en nuestra vida cotidiana. La obra de teatro es simple y llanamente una herramienta para poder desatar estos procesos de reflexión. Entonces esto nos llevaría a que como herramienta debe ser instrumentada con otras herramientas. Esto es, no basta con presentarle la obra, que tenga la obra y dejarlo que saque sus propias reflexiones, a realizar una serie de acciones que vayan alrededor. Que es, por ejemplo, lo que hacen los de derechos humanos, los que hacen los de también algunos ejercicios de perspectiva de género, ¿no? Que hacen una serie de acciones y que utilizan varias herramientas, entre ellos puede ser el teatro como una herramienta, unas conferencias, algunos talleres, etcétera, ¿no? Y bueno, esto yo lo veo, mi interés pues en decirte esto es para que amplíes un poco la visión, no te centres solamente en las obras, porque si te centras en las obras es como ver el puntito rojo que está en la última parte del capítulo, y yo creo que tendría que ir más allá, ¿no? De nada nos sirve decir si tiene, no tiene perspectiva de género, eso no nos sirve de mucho. Al menos el gestor cultural no basta con decir si tiene, no tiene. La idea tendría que ser es no tienen, solamente algunas tienen, y de estas se podrían hacer o se podría trabajar este tipo de actividades para poder mejorar esos procesos. Yo creo que tendría que ir por ahí. Y bueno, por mi parte sería todo, y yo espero que sirva de algo algunos de estos comentarios. Gracias.